tiempo con la guía del Espíritu Santo de Yahweh. Sabemos que el poder es de Él y ese poder ha dado a su iglesia, a usted y a mí. Bendito es el Señor. Dispongamos este tiempo en nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor, para que sea sembrada en nuestros corazones. Segundo punto, ponerlo por obra. Bendito es el Señor. Gloria a Dios, al Altísimo, al gran yo soy. Bendito es el Señor. Vamos a iniciar, mis amados hermanitos, como habíamos quedado el día de ayer, la continuación del verdadero bautismo. ¿Por qué el verdadero? Porque aquí nosotros, mejor dicho, nuestro Padre Celestial nos enseña a desechar toda enseñanza humana. Todo lo que el hombre ha enseñado a su manera, pues aquí el Señor nos enseña sobre el bautismo verdadero, el bautismo genuino, para que allí se llame verdadero bautismo. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Vamos a iniciar, mis amados hermanitos, para eso vamos a ir a Mateo 3, del 13 al 17, gloria a Dios. Hoy día vamos a hablar sobre el bautismo de nuestro Salvador Yahshua, gloria a Dios. Alguien que tenga la porción bíblica puede decirlo amén para que dé la lectura, amén. Amén, gloria a Dios. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, mi hermanita Nuri, muchas gracias, que el Señor le bendiga. Bendiciones, mi amada hermanita, qué hermoso, estamos participando todos en la oración, en la lectura, en todo, ¿verdad? Ese es el pueblo de Dios escogido por el Dios Altísimo para ser útil en su obra. Usted y yo somos herramientas poderosas, mis amados hermanitos y hermanitas, en manos del Dios Altísimo. Bendito es el Señor, gloria al Señor. Muy bien. Aquí estamos hablando del bautismo, como ya vimos a través de su palabra, sobre el bautismo del eunuco, sobre el bautismo de Saulo, y ahora vamos a ver sobre el bautismo de Cristo. Como hemos visto, el Señor utiliza un siervo de corazón espiritualmente lleno del Espíritu para bautizar a aquel que ha dispuesto su vida, mis amados hermanitos, para poder recibir ese bautismo con la guía del Espíritu Santo de Yahweh. El hecho de que seamos bautizados en agua, escúchame bien, no quiere decir que el hombre lo haga en sus carnes. Tiene que venir por órdenes de nuestro Padre Celestial. Eso quiere decir que la persona tiene que estar llena del Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanitos. Entonces, vamos a discernir la palabra del Señor, como ya leyó mi hermanita Nuria. Dice la palabra del Señor: el bautismo de Yahshua. Entonces Yahshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El Hijo del Señor, ciertamente, Juan el Bautista estaba muy consciente de que era el Hijo del Dios Altísimo. Por lo tanto, tenía mucha reverencia con él, mucho temor. Por lo tanto, mis hermanitos, mire, pero el Señor quiere hacer como el hombre pueda hacer. Entonces, mis amados hermanitos, este es el punto muy importante. Mire, Cristo tuvo que ser bautizado, ¿para qué? Para comenzar el ministerio. Ya vimos, Saulo de Tarso, que es Pablo, fue bautizado para comenzar la obra. El eunuco fue bautizado y de inmediato comenzó a predicar. Nuestro Señor Yahshua, nuestro Salvador, también
también para comenzar su ministerio, también tuvo que ser bautizado. Ojo, con esto no quiere decir que solamente tiene que bautizarse y comienza la obra en el ministerio. No, hay otras cosas más. Esto es uno de los puntos o uno de los pasos a hacer lo que el Señor manda, nuestro Padre Celestial, para caminar en obediencia. Uno nada más de los pasos. Mire, allí el bautismo, vamos a romper esquemas con el bautismo. ¿Por qué razón? Primeramente, el bautismo, ¿para qué era? ¿Alguien puede decir amén? ¿Y para qué es el bautismo en agua? Gracias, mi hermanita Gladys, que el Señor le bendiga. Amén, amén. Eso es lo que tenemos que aprender. Alguien le dice, ¿para qué es el bautismo? Para el arrepentimiento de pecados, que es lo que dice en su santa palabra. Allí vamos a romper estos esquemas. A mí cuando me han bautizado, me bautizaron creo cuando tenía 1 año o año y medio. Yo le pregunto y alguien diga amén y responda. ¿Será normal que un niño de 1 año y medio, o 2 años, o 3 años, sea bautizado? ¿Está correcto? Alguien que diga amén y responda. Diga sí o no. Amén. Aquí vamos a participar para tener algo claro, que es lo importante. Para nosotros que ya estamos en la verdad no es normal, pero para la gente que aún está en el mundo, para ellos es normal bautizar a los niños. Pero sabemos que para entregarnos ya en cuerpo y alma, ¿no?, a Dios, lo primero que hacer es tener ya el uso de conciencia y saber que si vamos a bautizarnos es para ya agradar a Dios y sobre todo ir en obediencia. No decimos que somos perfectos, pero estamos en las manos del alfarero que poco a poco nos va cambiando. Gloria a Dios, gracias mi hermanita Marilyn. Por supuesto, los que hemos leído la palabra del Señor sabemos que el bautismo original, escúcheme bien, el bautismo del Dios Altísimo viene a raíz de que usted y yo primeramente, escúchame bien, conocemos y recibimos a Cristo, a Yahshua, nuestro Salvador, en nuestras vidas. Allí en Juan 1.12, vayamos, todo el mundo conocemos, pero vayamos a Juan 1.12 y alguien que dé la porción bíblica y verá lo que dice. ¿Puede repetir, pastor, por favor? Juan 1.12, en Juan 1.12, mis hermanitos. Amén, pastor, amén. Amén. Nuestro Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor, mis amados hermanitos. Gloria a Dios. Entonces el bautismo, primer punto, no puede ser para alguien que esté muerto en delitos y en pecados, dice la palabra del Señor. Porque usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, y un muerto no puede bautizarse. Usted dirá, no, ¿cómo va a decir eso? Igual es un niño. Mire, la palabra del Señor, escúcheme bien, la palabra del Señor dice clarito que tiene que bautizarse cuando usted tenga conciencia de pecado. ¿Por qué razón? Porque el bautismo es para arrepentimiento, y el arrepentimiento de pecado es cuando usted está consciente de que usted pecó, de que le falló al Dios Altísimo. Allí tiene que usted reconocer que somos pecadores. Y un niño no puede tener conciencia. Vamos por allí. Si usted me dice ¿por qué? Pues yo le voy a decir, porque un niño no tiene pecado. Yo sé que usted va a decir, es que a mí me enseñaron que los niños ya vienen desde el vientre de su madre, vienen por el pecado. Así fue como me enseñaron en la iglesia católica. Hablemos las cosas claras. Pero que aquí estamos hablando la verdad, porque la verdad os hará libres. A mí me enseñaron así.
Pero entonces, ¿dónde queda la palabra del Señor cuando dice, dejad a mí que vengan los niños, porque de ellos es el reino de Dios? ¿Dónde quedaría la palabra del Señor? ¿Cuál es válido, lo que enseña el hombre o lo que enseña Dios en su santa palabra? Gloria a Dios. Entonces, ese bautismo no es válido. Mis amados hermanitos, tenemos que entender que lo que dice Dios en su palabra es lo correcto. Porque el hombre ha enseñado de una manera, ha enseñado de otra manera, de muchas maneras, pero nosotros nos vamos a la palabra viva, que es palabra del Dios Altísimo. Y allí es cuando vamos a aprender el verdadero bautismo. Esta enseñanza es para aquellos que quieren bautizarse y quede claro el bautismo, el por qué, para qué tenemos que bautizarnos, por qué y cómo tenemos que bautizarnos. Que allí vamos a ir después a concretar el cómo tiene que bautizarse para ser válido con todos estos 3 pasos, el verdadero bautismo de parte del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Mis amados hermanitos, entonces, si sabemos que dice, pero aquel que cree y le recibe en su nombre, nos da potestad de ser hechos hijos del Dios Altísimo. Bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, eso quiere decir, mis amados hermanitos, que recién somos, escúchame bien, recién somos hijos de Dios. Alguien por ahí ya puede estar diciendo, ¿y entonces el resto qué son? Somos creación todos. Escúcheme bien. Romanos 3:23. Después puede leer. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanitos, como quedamos destituidos de Dios, de la gloria de Dios, eso quiere decir que estamos muertos espiritualmente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de nuestro Yahshua Hamasías es vida eterna en él. Gloria a Dios. Entonces el bautismo, un muerto, mis amados hermanitos, no puede bautizarse. Y vamos a ir con la palabra, porque yo no predico por predicar, sino me gusta predicar con la palabra del Dios Altísimo. Y para eso vamos a ir, mis amados hermanitos, a Juan 1:29-34, a ver qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto al bautismo de los muertos. Gloria a Dios. Alguien que tenga la porción bíblica, diga amén. Pastor, ¿puede repetir el versículo? Amén, gloria a Dios. El versículo es en Juan 1, capítulo 1, versículo 29 al 34. Amén. Amén. Le escuchamos, por favor. Este es
Dios, bendito es el Señor. Gracias, mi hermanita, mi amada hermanita. Pero antes que de discernir esto, vamos a 1 Corintios 15, 29, para concretar sobre esto. Vamos a ver, estamos hablando de que los muertos no bautizan. Bautiza el Espíritu Santo de Dios. Aquí nos concreta, ya vamos a discernir, que viene de parte de Yeshua, nuestro Salvador. El verdadero bautismo. Ahora vamos a ver a 1 Corintios 15, 29. Por favor. Amén, pastor. Dice, a ver, de otro modo, ¿qué harán los que sean, de otro modo, ¿qué harán los que se bauticen por los muertos? Si en ninguna manera de muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. Amén, gloria a Dios. Yo le pregunto, a ver, ¿qué está entendiendo? ¿Alguien puede decirme amén? ¿Qué es lo que entendemos aquí en la palabra del Señor? Está clarita. Hay bautismos que hacen los muertos, pero vamos a ver quién son los muertos. Vamos a discernir la palabra del Señor, amén. Entonces dice en el 15, mis amados, 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, dice la palabra del Señor: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? A ver, yo le pregunto, ¿estará hablando de los muertos que están en el cementerio? No. Está hablando de los muertos vivos sin Cristo. Escúcheme bien, aquel que no tiene a Cristo está muertos en delitos y en pecados, como ya vimos, mis amados hermanitos, que dice que está en Efesios 2, 3 y 5, pero ya vamos a ir más adelante si alcanzamos. Estamos viendo en 1 Corintios 15, 29, que dice la palabra del Señor: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Qué está diciendo? Que los muertos, mire, en esta versión, la hebrea, hay una Biblia, está clarito, dice: los muertos quieren bautizarse por los muertos. ¿Qué quiere decir? Mire, que está muerto el que bautiza y está muerto el que se bautiza. ¿Por qué? Según Juan 1:12, cuando somos hijos de Dios, allí Dios no nos toma en cuenta. De lo contrario, no nos toma en cuenta el Señor. ¿Por qué razón? Porque estamos muertos en delitos y en pecados, de acuerdo a Efesios 2, 3 al 5. Estamos muertos en delitos y en pecados. Pero vamos a ampliar esto un poquitito en Mateo 8, 21 al 22. Para que entendamos bien sobre los muertos. Amén. Alguien que tenga la porción bíblica puede decir amén. Gloria a Dios. Mi pastor, Le escuchamos, mi amada hermanita. dice, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que haya primero me entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi amado hermanito. Mire, la palabra del Señor es clara, pero entendamos, por favor, lo que el Señor está diciendo. Aquel que no tiene a Cristo está muerto, como ya vimos, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, quedan todos destituidos de la gloria de Dios. Pero Juan 1:12, a través de su Hijo, aquel que murió, Yeshua, aquel que murió en la cruz, derramó su sangre para llevarse nuestros pecados, los suyos y los míos. Aquel que le reconozca a Él, el Señor nos da nueva vida en Yeshua, en Cristo. Somos nuevas criaturas en Él, dice su palabra. Por lo tanto, mis amados hermanitos, miren lo que dice el 8, 21 y el 22. Gloria a Dios. Dice su palabra: y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya. Perdón, estoy mal. ¿En dónde les dije? Mateo 8:21. Amén. Mateo 8:21. Gloria a Dios. Estamos bien. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que yo vaya primero
y entierre a mi Padre. Mire, allí está haciendo un llamado a sus discípulos. Comienza la obra de nuestro Señor una vez que se bautizó y comienza a reunir sus discípulos para la obra de 3 años. Él se bautizó a los 30 años, Cristo. ¿Por qué? Para que veamos y aprendamos que tenemos que bautizarnos cuando tenemos conciencia de pecado. Un niño no tiene conciencia de pecado, pero un niño va creciendo y cuando tiene conciencia de pecado, comienza a volverse pecaminoso. Y allí tenemos que recibir a Cristo para vivir una vida bajo la voluntad del Señor, en obediencia como estamos viendo, y dar estos pasos que el Señor está mandando, que hoy estamos hablando del bautismo. ¿Para qué? Para arrepentimiento del pecado, de los pecados. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces es muy clara. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vayas primero y entierre a mi Padre. Porque el Señor le dice: vamos y sígueme, que te voy a hacer mi discípulo. A uno de ellos le dice: pero Señor, permíteme primero porque se ha muerto el Padre. Mire, está hablando del Padre, de su papá. Pero como no recibía a Cristo, ni su papá, ni tampoco los que le iban a enterrar, el Señor es muy claro y le devuelve y le dice así. Dice el Señor: y Yahshua le dijo: sígueme, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Mis amados hermanitos, aquel que no tiene a Cristo está muertos en delitos y en pecados, de acuerdo a Efesios 3, capítulo 2, versículo 3 al 5, gloria a Dios. Y vamos a ir para que veamos, ¿sí? Porque tiene que quedar esto claro. Y de allí vamos a discernir un poquitito si avanzamos en Primera de Corintios mejor, más detenidamente. A Efesios 2, 3, 5, por favor. Y alguien que tenga la porción bíblica, dígame. Amén, hermano. Le escuchamos, mi amada hermanita. Que el Señor le bendiga. Dice entre los cuales, ¿cuánto era, pastor? Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Gracias, mis hermanitos. Mire, estamos muertos, escúcheme bien. Aunque le bautice el Papa, aunque le bautice quien le bautice, si no somos hijos de Dios, ningún bautismo vale. Para comenzar por allí. Y de allí vamos a ir desechando el resto de bautizos falsos que también hay, aparte de esta religión, que bautizan mal. También hay otras doctrinas que ya vamos a ver que tenemos que desechar. ¿Por qué? Porque vale lo que dice en su palabra, no lo que el hombre ha enseñado. Si el bautismo en agua es para arrepentimiento de pecados, un muerto, que dice la palabra del Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Quiere decir que su padre, que estaba muerto de este siervo, que ya le llamó para el servicio de la obra, ya era un hijo de Dios, porque Cristo ya lo tomó como un discípulo. Ya no estaba muerto, sino que me imagino que le habló de la palabra, le instruyó y le dijo: ven, sígueme para hacerte mi discípulo, cuando escogió a sus discípulos. Pero él que le dice: déjame enterrar primero a mi padre por lo menos, y de allí te sigo. No dice: tranquilo, deja que los muertos. ¿Cuáles son los muertos? Los que están caminando vivos sin Cristo. Porque el creer en Dios no quiere decir que seamos hijos de Dios. Aún ya hemos visto predicar, que predicadores, hay falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, al Espíritu Santo de Yahweh, en sus vidas, en su corazón.
Y allí están muertos, siguen muertos en delitos que dice, y en pecados, de acuerdo a Efesios 2, 3 al 5, mis amados hermanitos. Vamos a discernir un poquitito esta parte. Dice la palabra del Señor, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo, vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo, dice, vivíamos en ese tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que la carne dice. En la actualidad también hay en la iglesia que nombran a Dios, pero viven en su carne, haciendo la obra de la carne, la voluntad del mundo, no la voluntad del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Y allí también vamos a topar ese punto, que hay bautismos que no son válidos allí. Gloria al Señor. Porque no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Bendito es el Señor. La palabra es clara, concisa y firme. No podemos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, dice el Señor. Bendito es el Señor. En otro tiempo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. Y Dios no tiene hijos de ira. Dios tiene hijos del Espíritu Santo de Yahweh. Aquel que ha recibido a Cristo es lleno del Espíritu Santo de Yahweh. Sellado, dice la palabra del Señor. Amén. Compuesto el nombre en el libro de la vida. Gloria al Señor. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A qué se refiere? A los que todavía no conocen de Dios. Todavía están, mis amados hermanitos, perdidos en delitos y en pecados. Hasta aquí vamos a hablar la palabra por el tiempo. Vamos a cortar, por favor. Vamos a terminar con la palabra. Vamos a continuar con peticiones, con preguntas.